Bienvenidos al video de hoy. Para hoy tenemos un circuito de transistores configurado en polarización fija, en el cual nos piden hallar la corriente de base, corriente de colector, voltaje de colector a emisor y los voltajes de emisor, colector y la base. Listo. Para iniciar empezaremos calculando el voltaje de la corriente de colector. Para ello vamos a analizar nuestra malla base emisor. Entonces, malla base emisor. Iniciamos con nuestro voltaje de alimentación, ¿cierto? Más la caída de tensión en esta resistencia, que va a ser la corriente que circula a través de ella por la resistencia. La corriente que circula va a ser nuestra corriente de base. Corriente de base multiplicada por 510K. Más la juntura base emisor, que nos va a generar una caída de tensión de 0.7 voltios. Más la caída de tensión en este punto, en esta resistencia, que va a ser la corriente que circula a través de ella, que la vamos a llamar IE, corriente de emisor, multiplicado por 1,5K. Todo esto va a ser igual a 0. ¿Cierto? Ahora, nuestra incógnita va a ser IB, pero aparte tenemos IE, que no conocemos su valor. Entonces tenemos que expresar esta IE en función de IB. Para ello vamos a hacer uso de esta ecuación, en la cual nos dice que la corriente que atraviesa en el emisor va a ser la suma de la corriente de base y la corriente de colector. Pero nuestra corriente de colector, despejándolo de la fórmula de beta, tenemos que es beta IB. Si factorizamos IB, entonces vamos a tener que nuestra corriente de emisor va a ser beta más 1 por IB. Entonces, despejando y reemplazando el valor de IE en función de IB, vamos a tener la siguiente ecuación. Entonces, IB multiplicado por 510K más beta más 1 por IB por 1.5K va a ser igual a 20 voltios menos 0,7 voltios, ¿cierto? Ahora, si factorizamos IB, vamos a tener lo siguiente: 510K más beta de 100 más 1, 101 multiplicado por 1,5K. Factor común de IB, todo esto va a ser igual a 19,3 voltios, ¿cierto? Entonces, despejamos IB. IB va a ser igual a 19,3 voltios sobre 510K más 151,1K. Todo esto nos va a dar una corriente de base de 29,176 microamperes, ¿cierto? Obteniendo nuestro primer dato. Ahora, para calcular nuestra corriente de colector, nosotros la habíamos definido como beta IB. Entonces, reemplazamos beta es 100 multiplicado por 29,176 microamperes. Esto nos da una corriente de colector de 2,917 miliamperios. Ahora procederemos a calcular nuestro voltaje de colector a emisor. Para ello analizaremos la malla colector emisor. En la malla colector emisor, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos menos 20 voltios a ser igual, más
la caída de tensión en esta resistencia. En esta resistencia, la caída de tensión va a ser generada por la corriente de colector que circula a través de ella. Entonces, vamos a tener que la caída de tensión va a ser igual a corriente de colector multiplicada por 2,4K, que es la corriente, la resistencia del colector, más nuestro voltaje de colector a emisor, más la caída de tensión en esta resistencia, la resistencia de emisor, que va a ser nuestra corriente de emisor multiplicada por 1,5K. Todo esto igual a 0. Como nosotros necesitamos conocer nuestro voltaje de colector a emisor, vamos a despejarlo de la ecuación. Entonces, voltaje de colector a emisor va a ser igual a 20 voltios menos la corriente de colector, que la conocemos, que es 2,917 miliamperios multiplicado por 2,4K, menos la corriente de emisor por 1,5 por 1,5K. Todo esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Ahora, realizamos las operaciones, va a quedar que 20 voltios menos, esto nos da 7 voltios y esto nos da 4,41 voltios. Ahora, nuestro voltaje de colector emisor va a ser igual a 8,6 aproximadamente. Entonces, ya tenemos nuestro voltaje de colector a emisor. Procedemos a calcular nuestro voltaje de emisor. Nuestro voltaje de emisor, por ley de Ohm, está definido como la corriente que atraviesa el emisor por la resistencia en el emisor. Entonces, el voltaje de emisor va a ser igual a la corriente en el emisor va a ser beta más 1 por la corriente de base, y la resistencia del emisor la conocemos, que es 1,5K. Entonces, todo esto va a dar 101 multiplicado por 29,176 microamperes multiplicado por 1,5K. Todo esto nos va a dar un voltaje de emisor de 4,41 voltios, ¿cierto? Ahora, para calcular nuestro voltaje de colector, necesitaremos utilizar el voltaje de colector a emisor. Nuestro voltaje de colector a emisor, nosotros lo definimos como el voltaje del colector menos el voltaje en el emisor. Por lo tanto, si despejamos nuestro voltaje de colector de esta ecuación, vamos a tener que va a ser igual al voltaje del colector emisor más nuestro voltaje de emisor, con lo cual vamos a tener que el voltaje de colector va a ser igual a 13,01 voltios. Para nuestro voltaje de base, vamos a analizar esta parte del circuito. Entonces, nos damos cuenta que nuestro voltaje de base está en este punto. Si analizamos, vemos que el voltaje de base va a ser el voltaje de alimentación menos la caída de tensión en esta resistencia. Por lo tanto, podemos expresarlo de esta forma. El voltaje de base va a ser igual a voltaje de alimentación menos la caída de tensión en la resistencia, que va a ser la corriente de base multiplicada por la resistencia en esa base, en la base. Entonces, si realizamos las operaciones, reemplazamos I B, vamos a tener que esto va a
menos 29,176 microamperes multiplicado por 510 K. Esto nos da el voltaje de base 20 menos 14,89 voltios. Lo que nos da un voltaje de base de 5,1 voltios. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle a like, compartir y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Gracias.